Ahí empezó la grabación. Vamos a explicar la teoría de la sección 8.3, ¿sí? Que yo acá en el aula virtual les he hecho un resumen, más o menos, lo más importante voy sacando. Es cortito. Primero que nada, en la sección 8.3 se estudian los polígonos regulares y la fórmula para calcular el área de polígonos regulares. Los polígonos regulares eran los que tenían todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Entonces, todos los polígonos regulares van a tener estos elementos que vamos a describir ahora, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que son solamente para polígonos regulares. Por ejemplo, un rectángulo no va a tener el centro, ¿sí? Nosotros vamos a definir para un polígono regular el centro del polígono como el punto que es el centro de la circunferencia circunscrita del polígono regular, que es la que pasa por todos los vértices del polígono regular, y coincide ese punto con el centro de la circunferencia inscrita del polígono regular, que es la circunferencia tangente a todos los lados del polígono. ¿Bien? Entonces, ese punto, que es el centro de la circunferencia inscrita y también es el centro de la circunferencia circunscrita del polígono regular, es el que le vamos a llamar centro del polígono regular. Y en este caso tenemos un ejemplo, acá hay un hexágono regular. Q, el punto Q es el centro. Ahora, los segmentos QE dice, bueno, QE es un radio del polígono regular, pero no es el único, ¿sí? Un polígono regular, si tiene n lados, va a tener n vértices, ¿sí? Y por lo tanto va a tener n radios. Vamos a definir el radio de un polígono regular como un segmento que va desde el centro del polígono regular a cualquiera de los vértices. Entonces, QE es un radio. QD también es radio del polígono. QC, QB, QA y el segmento QF van a tener, son en total 6 radios. Después vamos a definir la apotema de un polígono regular, ¿sí? Que es el segmento que une el centro del polígono regular de forma perpendicular con cualquiera de los lados del polígono. El segmento QG, por ejemplo, es la apotema de este hexágono. ¿Ven? Desde Q se traza la perpendicular al segmento ED. Dice, una apotema es un segmento de recta trazada desde el centro de un polígono regular de manera que sea perpendicular a un lado del polígono. ¿Bien? Entonces, QG es el radio también de la circunferencia inscrita del polígono regular, aquella que toca a cada lado del polígono regular en un único punto, que ese punto es el punto de tangencia, y el radio es QG. Bien, entonces ahí queda definida la apotema de un polígono regular. Después tenemos el ángulo, por ejemplo, el EQD, ¿sí? Es un ángulo central, vamos a llamar de polígono regular. Cada polígono regular va a tener n ángulos centrales, ¿sí? Por ejemplo, el EQD es un ángulo central. Pero el DQC también es un ángulo central, lo mismo que el CQB, el ángulo BQA, el ángulo AQF. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la medida de un ángulo central? Haciendo la cuentita, 360 dividido n. ¿Bien? El vértice de un ángulo central de un polígono regular siempre es el centro del polígono regular. Y los lados del ángulo central lo forman dos radios consecutivos. Después dice, cualquier polígono regular, cualquier radio de un polígono regular, por ejemplo QE, biseca al ángulo al cual está trazado. O sea, que el segmento EQ,
o el rayo, si ustedes quieren, con origen en E, que pasa por el punto Q, sería la bisectriz del ángulo FED. Y lo mismo con el radio QD, es bisectriz del ángulo EDC. ¿Qué más dice? Cualquier apotema de un polígono regular biseca el lado al cual está trazado. O sea que el apotema coincide con la mediatriz del lado del polígono regular. Quiere decir que el segmento QG coincide con la, ¿sí? Está contenido en la mediatriz del segmento ED. Por lo tanto, esta apotema divide al segmento ED en dos partes congruentes. Bueno. Después tenemos la formulita para calcular el área de un polígono regular, que es igual a 1/2 del perímetro por la apotema. Bien. La demostración, lo único que no me gusta acá de este libro es que la hace con un pentágono regular. Pero si ustedes ven, el teorema es general para todos los polígonos regulares. Entonces uno debería hacer la demostración con un polígono de n lados. Acá lo hace con el pentágono. Entonces, dado el polígono regular ABCDE, tal que OF sea la apotema y P la suma de las medidas de los 5 lados. Entonces hay que demostrar que el área del polígono regular es la mitad del producto entre el apotema y el perímetro. Bien. Bueno. Como segmento auxiliar, o sea, recta auxiliar, vamos a trazar todos los radios del polígono regular. Bien, en este caso se trazaron OA, OB, OC, OD, OE. Bien. Entonces se forman N triángulos, que en este caso N vale 5, ¿sí? N triángulos que tienen la misma base, o sea, que tienen un lado en común, ¿cierto? Porque el polígono es regular, entonces AB mide lo mismo que BC, que CD, que D, que A. Los radios del polígono regular son todos congruentes. OA es congruente con OB, con OC, con OD y con OE. Bien. Entonces, por el criterio lado, 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 todos los triángulos interiores que se han formado en el polígono regular y que no están traslapados, como ustedes pueden ver, son congruentes. Entonces, si todos esos triángulos son congruentes, tienen la misma área. ¿Está? Muy importante. Entonces, por el postulado de adición de áreas, podemos escribir el área de A, B, C, D, E, y si tuviera n vértices, F, G, H, ¿sí? Como la suma de las áreas de cada uno de estos triángulos. Bien. Como el polígono regular tenía el lado S, ¿sí? La medida de AB era igual a S minúscula, entonces el área es 1/2 de la base, que es S, por la apotema dividido 2. No, perdón, 1/2 de S por A. O S por A dividido 2. Bueno, como todos los triángulos esos son congruentes, las áreas son iguales, entonces las sumamos n veces. Y podemos ahora sacar factor común 1/2 por A. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? S más S más S más S más S. Yo le pondría puntitos suspensivos, ¿sí? Para indicar que la demostración es para un polígono regular de n lados. Entonces la suma esta es n veces, porque el polígono tenía n lados. Entonces sumar S con S con S con S con S es lo mismo que hacer n por n veces S. Y se reemplaza por el perímetro. Entonces nos queda 1/2 de la apotema por P, que es el perímetro. Acá tenemos un ejemplo que dice: encuentre el área de un octógono regular que se muestra en la figura
El centro del polígono regular, este PQRSTW, es el punto O. La longitud de la apotema es 12,1 centímetros y la longitud del lado QR es 10 centímetros. Entonces, tenemos que calcular el área, o sea, aplicar esta formulita, un medio del área por el perímetro. Bueno, ¿cuál va a ser el apotema? Ya, un medio del apotema por el perímetro. La apotema ya la tenemos, que nos dicen ahí que mide 12,1. Y el perímetro no lo tenemos, lo que sabemos es la medida de un lado. Pero si es un octógono regular, ¿cuánto me va a dar el perímetro? ¿Alguien sabe? 80, creo. Claro, 8 por 10. Entonces reemplazamos en la formulita un medio, 12,1 que era la apotema y 80 del perímetro. Por lo tanto, fíjense que las medidas acá de longitud eran centímetros y acá centímetros. Cuando multiplicamos en esta formulita centímetro por centímetro, nos queda centímetro cuadrado. Y 12,1 por 80 nos da 488. Entonces el área de ese octógono regular es 484 centímetros cuadrados. Y bueno, eso es todo. Acá les dejo unos ejercicios de la sección 8.3 para que resuelvan ustedes. Vamos a detener la grabación.